Él está diciendo: ni plaga tocará mi morada, dice la palabra. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, dice él, mas a ti no llegará. Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe de su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios nos habla a través de la palabra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de que vendría el Mesías. Todo mundo en el tiempo de Jesús esperaba un Mesías como David, un hombre de guerra, un hombre dispuesto a levantarse en contra de todos los enemigos de Israel, y no un rey humilde y sencillo, el cual hablaría del amor más grande, que es el amor de Dios hacia nosotros. Esta palabra propiciatorio significa favorable, adecuado, idóneo, apropiado, apto, suficiente, convincente, contundente, oportuno, fértil, proclive, necesario, beneficio, satisfactorio y correcto. La palabra propiciación tiene todos esos sinónimos. Y la palabra propiciación significa expiación, reconciliación y ofrenda de sacrificio por el pago del pecado, por el suyo y el mío. ¿Por qué Pablo y Juan hablan de la propiciación? Debemos de ir a la base de la palabra, a la raíz de ella. Propiciatorio, el arca. Dios hizo un propiciatorio para manifestar su gloria y su poder, y para indicarle a Israel que se reunirían en el tabernáculo de reunión. No quiero que se distraiga, por favor, escuche. Para que se reunieran con él con el propósito de compartir su presencia, la dirección, el diseño divino, por donde deberían de caminar, qué es lo que deberían de establecer. Dios le hablaba directamente a Moisés cara a cara, pero ese lugar era el lugar donde estaba la presencia misma de Dios. Ese lugar que representaba en el tabernáculo, en esa tienda, escuche bien, era sagrado ese lugar. El lugar santísimo era lo más sagrado que había, los atrios, la parte de afuera, el lugar santo, que todo representan prácticamente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero ese lugar estaba puesta el arca, que es de madera de acacia y que tiene sus medidas y sus dimensiones, forrada con oro, con anillos de oro, con varas de oro, pero también tenía una tapa que se conoce como el propiciatorio. Después del sacrificio, en la parte de afuera, literalmente el sacerdote tomaba la sangre y la tiraba como una especie de cruz desde el lado derecho, para poder ponerla como un sacrificio hacia el Señor y decirle, porque no puede haber, escuche bien, no puede haber expiación si no hay sangre de por medio. Tiene que haber sangre. Y este modelo, por decir algo, era la figura de lo que habría de venir y que permanecería por siempre. Nosotros miramos que ese tabernáculo era una tienda rústica, pero el templo era sagrado, destinado a servir de una manera a Dios. Dios dio a los israelitas el diseño y las instrucciones exactas para su construcción y dotación. El arca era un cofre de madera de 12.5 centímetros de largo por 67.5 centímetros de ancho, de alto, que simboliza la presencia de Dios en el lugar donde se reuniría para hablar con Moisés y el pueblo. Estamos en la casa del Señor, y cuando venimos a la casa del Señor, lo primero que nosotros traemos son todas nuestras cargas y nuestras necesidades. Nos olvidamos de algo importante. Este lugar de reunión no solo era para llevar o hablar con Dios, era para adorar y exaltar el nombre del Señor. Estamos en la casa del Señor. Tiene que haber no solo una actitud, el deseo que desde nuestros huesos, nuestra alma y nuestro espíritu puedan alabar y bendecir el nombre del Dios que hizo los cielos y la tierra. Mire qué maravilloso, pero tiene que haber en el corazón el deseo de hacerlo. Los problemas pueden estar a la orden del día, pero Dios quiere ver cuánto le amas, cuánto tú le amas, porque nosotros miramos que estaban colocados frente a frente los dos querubines. Representan los que guardarían, escuche bien, prácticamente cuando el Señor descendiera. No es que el Señor necesita guardias, sino que representan respeto y autoridad.
están guardando el lugar donde está Dios. Dios guarda el corazón de aquellos que guardan y continuamente perseveran en la palabra de Dios, y les da paz. Le da paz cuando usted persevera en el pensamiento con Dios. Dios le da paz, le da salud, le da vida, lo alcanza, lo bendice, ¿sí o no? Mire qué poderoso es esto. Según el antiguo relato, lo hacía en forma de cruz cuando tiraba la sangre el sumo sacerdote. Escuche, los querubines son seres angélicos o angelicales asociados al cuidado y la protección del trono de Dios. Están al cuidado, a la orden de lo que Dios está diciendo. Usted está orando, usted está pidiéndole al Señor. Ayer estábamos por la radio hablando sobre el Salmo 91. Estábamos declarando la palabra. Se nos olvida con facilidad la palabra. La gente siempre está preocupada, escuche bien, por lo que el enemigo va a hacer. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra. ¿Qué dice? No temeré, ¿a qué dice? A terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a mortandad. ¿Qué dice? Escuche, todo lo que menciona, dice: me librará del lazo del cazador. Está hablando la palabra que Dios envía a sus ángeles para guardarte de todo ataque demoníaco, y que Él está en control para guardar tu vida, tu casa y tu familia. Creo que no lo has entendido todavía. Él está diciendo: mi plaga tocará mi morada, dice la palabra. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, dice Él, mas a ti no llegará. Él está hablando de que es el Dios protector. Habla del Shaddai como el Dios todopoderoso. No poderoso, todopoderoso. Pero nosotros vivimos en un tiempo que se nos olvida adorar y exaltar al Señor. Vivimos enajenados por el mundo que nos rodea, por las situaciones que se nos presentan, porque algunas veces creemos que no merecemos ciertas cosas. Hay cosas que Dios las permite para probar tu corazón, para que te pares como hombre y como mujer de Dios, para que marques la diferencia en tus generaciones, para que declares sobre de ellos que serán benditos y guardados. Se le llama a la generación actual la generación de cristal. Yo le llamo la generación pez, les decía en la radio, generación llena del poder del Espíritu de Dios. Pero hay que creerlo. Ustedes son los que se tienen que parar en la brecha. Tienes que declarar no solo la palabra, creerlo. Traer de la presencia de Dios, la presencia de Dios a la vida de ellos. Nuestros niños son bombardeados diariamente para que tomen decisiones equivocadas. Son influenciados de 1000 maneras. Pero ¿dónde están los padres? Somos nosotros los que tenemos que instruirlos.